Jóvenes, señoritas estudiantes, reciban el saludo cordial del profesor Gilbert Jora Rojas, del área de Historia de la institución educativa privada Encinas 21. Hoy día vamos a nosotros dialogar sobre el poblamiento de nuestro Perú antiguo. En conclusión, el contenido temático que se le denomina en el área de Historia es el poblamiento del Perú. Para ello, nosotros tenemos que un poco recordar lo que ya en los grados inferiores que hoy día nos encontramos, vamos a un poquito recordar pues esas clases que nos han enseñado en primero y segundo grado, quizás algunos de nuestros profesores del área de Historia. Aunque nos han dicho muchos, ¿no?, cómo el hombre habrá llegado a poblar nuestro territorio nacional. Y muchos historiadores nos hablan, nos explican a través de muchas teorías, ¿no?, y nos dicen que el hombre ha llegado al país o a nuestro territorio nacional por la Sierra del Norte. Pero sabemos que el hombre tiene evidencias de aquellos o de sus restos que ha dejado pues hace 20.000 años antes de nuestra era. Estos hombres eran cazadores y recolectores, naturalmente, y esto les ha facilitado para que puedan migrar pues y poblar los diversos lugares, primeramente de la sierra de nuestro país. Entonces, ¿en qué consiste el poblamiento del Perú? Es el proceso de llegada al territorio andino de bandas paleolíticas procedentes, jóvenes estudiantes del norte. Y hace un momento les decía, hace 20.000 años. Estas bandas iniciaron el poblamiento del territorio peruano, obviamente en busca de subsistencia y así establecerse en las lomas primeramente de la costa y en los valles interandinos de la sierra principalmente. El poblamiento peruano se produjo en un contexto donde se estaban dándose los grandes cambios obviamente climatológicos. A este proceso se le llama el fin del Pleistoceno. Obviamente cuando hablamos del Pleistoceno estamos hablando de la época de las glaciaciones e inicios del Holoceno. Y cuando se dice del Holoceno, sobre los inicios o el proceso del calentamiento de la Tierra. Entonces, para continuar, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde nos va a darnos con más claridad una explicación sobre el medio geográfico en aquel entonces de nuestro territorio nacional. Entonces, ¿cómo era el medio geográfico del Perú hace 20.000 años? ¿Alguien de ustedes tendrá en su cabeza? ¿Habrá sido como ahora vemos, con múltiples problemas? Y cuando hablo de ahora estamos hablando pues incrementando el calentamiento global por problemas como la contaminación ambiental que estamos observando. ¿Habrá sido así nuestro territorio? Obviamente no. Ha sido muy diferente porque la naturaleza mismo era puro y limpio. Entonces, las bandas que se instalaron en el Perú han encontrado territorios peruanos, obviamente con abundante vegetación en todas las lomas, como por ejemplo algarrobales, manglares, etcétera, etcétera, ¿no?, donde había asimismo abundante fauna, los hemilodontes, los megaterios, mastodontes y otros. Eso pasaba en las lomas, y en el cambio en la sierra, los hielos, jóvenes estudiantes, y las nieves llegaban hasta todas las pampas. Cuando hablamos de las alturas, estamos hablando de los cerros, una diferencia geográfica, y las pampas. Ustedes habrán visto cuando van a ir a las partes altureñas de nuestro territorio, así se llama, llámese Huancavelica, vamos a encontrar pues cuando llueve mucho
grandes extensiones de nevada. Van a estar cubiertas en las pampas y todo lo que es la parte de las cumbres, los cerros, pues, ¿no? Entonces ahí estaban pues las nevadas, donde se estaban jóvenes estudiantes llevándose también ahí una extinguida fauna, como por ejemplo de las vicuñas, los guanacos y otros cérvidos, ¿no? Por eso nos dicen, en algún momento en nuestro texto vamos a encontrar que a medida que iba culminando el Pleistoceno, o sea, los hielos iban derritiéndose, o sea, retirándose solamente ya para las alturas, y en las pampas quedaba una hermosa pampa bañado con bastante pasto, pues, y en las alturas los valles se iban despojando. Así las mesetas se ampliaban donde abundaban, como ya les dije, venado, camélidos andinos. ¿Cuáles son los camélidos andinos? Justamente las vicuñas, el guanaco y otros animales. Entonces, que el hombre de eso pues se alimentaba. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Primeros pobladores en el Perú. Para hablar el meollo de este contenido temático, tenemos que nosotros analizar de acuerdo a cada uno de los periodos que se ha ido desarrollando los primeros hombres. Entonces, ¿cuáles son esos periodos? Son tres. Uno de ellos es el paleolítico, el periodo lítico. El segundo es el periodo arcaico interior. Y el tercero, el periodo arcaico tardío superior. Entonces, para entender cada uno de estos periodos, pasamos a la siguiente diapositiva. El periodo lítico, también muchos lo denominan como el periodo agrícola o preagrícola, pues, ¿no? Características. El hombre, jóvenes señoritas estudiantes, inicia su proceso de lucha contra la naturaleza. Hay que entender nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de la sociedad primitiva, el hombre vivía en un estado, en sus inicios, en un estado parasitario. ¿Y qué es un estado parasitario? ¿Qué es un parásito? En algún momento seguramente alguien nos ha dicho, eres un parásito, como ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que sé es dormir, comer, otra más que eso no hago nada. Entonces, era similar el hombre. Si la naturaleza no producía, el hombre se moría de hambre. Entonces, por eso vivía en un estado parasitario. La naturaleza le daba animales para que puedan cazar, la naturaleza le daba frutos para que puedan comer y así recolectar. Es por eso que el hombre, pues en este periodo lítico, jóvenes señoritas estudiantes, no produce sus alimentos. O sea, quiere decir, los consigue directamente de la naturaleza, mediante la caza, la pesca y la recolección, obviamente indiferenciada. El medio en el que vive es denominado por una profusa vegetación y grandes bosques. Conviven con una fauna extinguida, por ejemplo, una megafauna de mamuts, de mastodontes, megaterios, etc. Y para poder cazar, para poder pues hacer otras actividades como la pesca, ellos tenían que tener instrumentos. Obviamente que en esta etapa los instrumentos eran bastante rudimentarios. Son instrumentos líticos tallados a percusión y a presión. Solamente ellos tallaban pues a percusión y a presión porque no había otra cosa para que se apoye. Obviamente tampoco no constituían habitaciones, pero no construían pues habitaciones permanentes. ¿Por qué? Porque esta megafauna que había o encontraba en un cierto lugar terminaba en un tiempo determinado y ya el hombre tenía que retirarse de ese lugar en busca de otro espacio. Entonces a ese proceso que el hombre hacía eso se le llama pues el nomadismo, ¿no? Cuando el hombre se traslada de un lugar a otro. Entonces, jóvenes estudiantes, esas son las principales características del periodo lítico o preagrícola. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ahora, ustedes dirán, profesor, habrá seguramente ejemplos o evidencias, ¿cuáles han sido esos restos o esos hombres y dónde se ubican cada uno de ellos? Obviamente que sí. Y estos jóvenes estudiantes vamos a observar aquí
en nuestra diapositiva, existen varios, pero obviamente va a haber muchos historiadores que van a discrepar frente al primer hombre, que es el hombre de paja en casa. Descubierto por Richard McNeish en el año 1969, donde jóvenes estudiantes, este hombre se ubica pues en la región de Ayacucho, y obviamente no se ha encontrado ningún tipo de restos humanos, solamente se encontró instrumentos líticos toscos. El hombre obviamente aquí era nómade, cazador, recolector y troglodita. Es considerado el primer poblador del Perú, pero a esta teoría muchos lo discrepan. Entonces, el siguiente es el hombre de Chivateros. El hombre de Chivateros, jóvenes, señoritas, descubierto por Edward Langning en el año 1962, ubicado en el valle del río Chillón, en la región de Lima, que desarrolló pues la industria lítica más antigua de la costa. Como punto 3 tenemos al hombre de Toquepala, descubierto por Emilio González y Miomir Bojovic en 1960, ubicado en la Cueva del Diablo Moquegua. Las pinturas rupestres, jóvenes estudiantes, aquí aparecen, y también estas pinturas rupestres que lo significaban pues las actividades que ellos hacían, como por ejemplo las escenas de caza y los primeros atisbos de religiosidad. Quiere decir que aparecen algunas divinidades que ellos empiezan a creer. Y luego tenemos al hombre de la Auricocha. El hombre de la Auricocha fue descubierto por Augusto Kardich en el año 1959, ubicado en la cueva de la Auricocha en la región de Huánuco. Se encontró restos fósiles más antiguos del hombre en la sierra, que corresponde netamente a la sierra. Se da la primera práctica funeraria. Se encontraron, jóvenes, señoritas estudiantes, 11 cuerpos, donde se presenta también la primera deformación craneana intencional. Y finalmente aquí el hombre de Paiján, que es descubierto por Claudio Chauchat en el año 1975, que está ubicado, jóvenes, en el Cerro Yugo, en la región de La Libertad. Se encontró restos fósiles más antiguos de la costa. Pescador con la ala, jóvenes estudiantes, técnica de alanceo, ¿no? La técnica del alanceo, y los restos fósiles de una mujer y un niño completos con su ajuar funerario. Entonces, estos hombres, jóvenes estudiantes, corresponden al periodo lítico o preagrícola. No olvidemos ese segundo nombre. Continuamos en la siguiente diapositiva. Hablamos del primer periodo. Ahora entendemos, jóvenes estudiantes, en qué consiste el periodo arcaico inferior, o también denominado de los horticultores seminómades. Arcaico inferior, jóvenes estudiantes, y va a haber algunos historiadores, inclusive aquí, ojo, ahí donde nos van a explicar en este periodo arcaico, lo clasifican en dos: periodo arcaico inferior y periodo arcaico medio. Y ya cuando hablamos de los hombres, se les va a explicar detalladamente hasta cuál de los hombres corresponde al periodo arcaico inferior y cuál de los hombres pertenece al periodo arcaico medio. ¿Y por qué horticultores seminómades? Este término horticultores aparece porque el hombre ya va a empezar pues los primeros atisbos de poder sembrar algunos productos, y obviamente se va a darse pues el primer hombre horticultor en nuestro país. Seminómade, que ya van a ir abandonando de a poquitos esa característica que hace un momento dije, eran nómades porque se trasladaban de un lugar a otro, y aquí van a ir abandonando esa característica, seminómades. ¿En qué consisten? ¿O en qué cambió del periodo lítico al periodo arcaico? De la siguiente sencillo diferencial. Miren, el periodo lítico, en pocas palabras, eran nómades, eran parásitos porque solamente vivían de lo que la naturaleza les daba, y ellos cazaban, pescaban, recolectaban. Pero en este caso ya el hombre avanza
un poco más y se convierte, jóvenes estudiantes, en horticultor. O sea, en pocas palabras, dice, el periodo de los cazadores, pescadores y recolectores sigue, pero una palabra cambia: ya especializados. Especializados. Entonces, o sea, quiere decir que el hombre conoce y empieza a domesticar el medio donde vivía. Y ahí, jóvenes estudiantes, inician a darse los grandes cambios climáticos con alternancia y periodos fríos y cálidos que originaron pues la desaparición paulatina de la megafauna. Entonces ahí encontramos otra diferencia del anterior periodo. Había mucha fauna y aquí va desapareciendo. ¿Y esto por qué? Porque se va a ir dándose los cambios climáticos. Entonces, también, jóvenes estudiantes, otra característica donde el hombre se especializa en la pesca y la caza. Se empieza a dar la domesticación de los animales y los primeros cultivos. Entonces, la hábitat seminómade y transhumancia. Ahí, jóvenes, encontramos inclusive el primer instrumento musical, elaboración de los petates. ¿Y qué son los petates? Que hasta ahora pues con un nombre diferente lo conocen en la costa, las esteras, y el mejoramiento de las herramientas y las viviendas. ¿Y cuáles serán estos hombres que están o que han evidenciado estas características que les he explicado? Entenderemos en esta siguiente diapositiva. Fíjense, los principales hombres del periodo arcaico inferior son los siguientes. Quizá, jóvenes estudiantes, digo quizá porque hace años atrás, muchos años atrás, hasta cuando yo estuve en colegio, me decían que el primer horticultor del Perú es el hombre de Guitarreros. Pero después ha ido surgiendo, y ustedes saben que la historia es dialéctico, cada año va cambiando, va en constante cambio y transformación. Y a estas alturas ha desplazado un nuevo hombre que se ha descubierto. Entonces, estoy queriendo decir de que el hombre de Guitarreros ya no es el primer horticultor, sino es el hombre de Nanchoc, ¿no? Quizás todavía ustedes no se han enterado, pero es el primer horticultor del Perú. ¿Quién descubrió? Descubierto por Tomás Dillehay. ¿Dónde se ubica el hombre de Nanchoc? Sencillo, está en Alto Saña, en la región de Cajamarca. ¿Y por qué se dice que es el primer horticultor? Tiene una antigüedad como de 6.500 años antes de nuestra era, donde en ese lugar se ha descubierto semillas de una especie de calabaza, pero como el zapallo, ¿no? Le llamaban calabaza loche. Entonces, eso significa de que Guitarreros no es el primer horticultor, sino que como se descubrió ciertas semillas que ya habían utilizado, habían sembrado en estos hombres de Nanchoc, ya pues lo desplazó al hombre de Guitarreros. Entonces, no olvidemos, el hombre de Nanchoc es considerado como el primer horticultor del Perú. 2. El hombre de Guitarreros o Río Santa, ¿no? El hombre de Guitarreros o Río Santa está ubicado, jóvenes estudiantes, en el callejón de Huaylas, en la región de Ancash, que ha sido descubierto por Tomás Lynch en el año 1969, donde ellos pues naturalmente han sembrado frijoles, payares, ají, oyucos, y los instrumentos o las herramientas que utilizaron han sido pues la lanza, principalmente hecho a percusión y pulido. Asimismo tenemos al hombre de Pampa Canario, que ha sido descubierto por Federico Engel, que está ubicado en la costa central en Ancón, región Lima, ¿no? Donde jóvenes estudiantes usan sus morteritos, anzuelos de concha, y han hecho también la harina de semillas. Asimismo tenemos al hombre de Paraíso o Santo Domingo, que ha sido descubierto por el mismo descubridor de Pampa Canario,
Jóvenes estudiantes por Federico Engel en 1964. ¿Dónde se ubica el hombre de Paracas? Ya todos seguramente hemos empezado a carburar en nuestra cabecita. ¿Y dónde está ubicado Paracas? Está en la región de Ica, ¿no? Ese lugar específicamente se llama Pampa de Santo Domingo y Paracas en la región de Ica, donde sembraban calabazas, payares. Jóvenes, estos señores eran pescadores especializados. Por eso de ahí nace la teoría de que han utilizado redes para poder pescar. Y aquí justamente pertenece la red más antigua de América. También han fabricado anzuelos de concha, chozas semisubterráneas, o sea, para adentro, ¿no? Escarbaban de forma semicircular, pequeñas aldeas, y obviamente es considerado como el habitante más antiguo de la costa. Primer instrumento musical, ellos hacían la flauta de hueso. Entonces, jóvenes, continuamos con más hombres. Entonces, fíjense, aquí el hombre, por ejemplo, de Jaihuamachay, descubierto por Richard McNeish en el año 1969, ubicado en la región de Ayacucho. Hueso de camélidos, es el primer pastor de camélidos. Ojo, el hombre de Jaihuamachay considerado como el primer pastor de camélidos. ¿Por qué? Porque se encontró restos de huesos de camélidos en el espacio donde ha estado pues el hombre de Jaihuamachay. Y también no abandonó, sino continuó practicando la horticultura. Ahora, el hombre de Piquimachay, que ha sido descubierto por el mismo Richard McNeish, que está ubicado en la región de Ayacucho. Ahí en la cueva se encontró huesos de cuy, y obviamente por eso se dice que ellos domesticaron el cuy, y el cuycito es un animal oriundo de nuestro país. Asimismo practicaron la horticultura y también han domesticado la quinoa. Muy bien, hay otro hombre, el hombre de Chilca, que ha sido descubierto por Federico Engel, que el hombre de Chilca está ubicado al sur de la región de Lima. Se encontró morteros de piedra, primeras chozas de hojas, cultivaron calabazas, payares, camote, domesticaron, ojo aquí, ellos fueron los que han domesticado el perro, ¿no? El animalito que todos conocemos. Entonces, por cultura general debemos saber que el hombre de Chilca es quien ha domesticado el perro. Tenemos al hombre de Telarmachay, que ha sido descubierto por Daniel de la Valle, ubicado, jóvenes estudiantes, en San Pedro de Cajas, en Tarma, en la región de Junín. El hombre de Chihuahua, que ha sido descubierto por Richard McNeish, ubicado en la región de Ayacucho, y donde sus restos que se encontró, los morteros de piedra, punta de lanza, semipulidas, y practicó la horticultura. Entonces, jóvenes, hace un momento les decía, el periodo, este segundo periodo arcaico, se clasificaba en dos: arcaico inferior y arcaico medio. Los primeros hombres, como es, jóvenes estudiantes, el hombre de Nancho, el hombre de Guitarreros y Pampa Canario, corresponden, jóvenes estudiantes, al periodo arcaico inferior, y lo demás corresponden al periodo arcaico medio. Entonces, ¿habrá más jóvenes más avanzados? Sí. Se trata del tercero y último periodo de este desarrollo del poblamiento peruano. Continuamos con la siguiente diapositiva. Jóvenes, para culminar, hablamos del periodo arcaico tardío superior. Fíjense. ¿Cuáles han sido sus características y en qué se diferencian entre los otros dos periodos que nosotros hemos ya hablado? Aquí, jóvenes estudiantes, recordemos, en el primer periodo el hombre se interrelacionaba con su naturaleza, pero solo para su estado de subsistencia, parásitamente. En el segundo, el hombre ya tiene que empezar a enfrentarse con la naturaleza. Después de haberse enfrentado
cuando digo enfrentado, estoy hablando pues de que el hombre empieza a poder domesticar plantas y animales, y obviamente a ir entendiendo, jóvenes estudiantes, cómo es su medio, y empezó a sembrar algunos productos. Y en este caso, en este periodo arcaico tardío superior, el hombre ya empieza a transformar radicalmente su medio. Y cuando hablo transformar, quizás ustedes dirán, ¿cómo lo ha transformado, profesor? ¿En qué los ha convertido? ¿O cómo ha sido? ¿O ha sido una maravilla más antes y ahora después de más bien ha sido al contrario, ¿no? Ha sido una maravilla y lo hemos malogrado todo transformando. O sea, cuando digo transformación, jóvenes, señoritas, estudiantes, me refiero a que el hombre empieza a construir sus viviendas en espacios muy bonitos, empieza a sembrar, empiezan a aparecer las grandes ciudades, ya la naturaleza va a ir cambiando. De ahí, jóvenes, ciertas características que les vamos a enumerar. El periodo denominado también como el de los agricultores sedentarios. Sedentario, ¿ya qué será? Obviamente ya es su antónimo de nómade, porque ya el hombre ya no se traslada de un lugar a otro, sino el hombre ya se queda en su medio, porque ya tiene que cuidar su casa, tiene que cuidar su chacra, tiene que cuidar todo lo que está trabajando en ese contexto. Predominio del hábitat sedentario y sistema aldeano, aparecen las primeras aldeas. Tránsito paulatino de la agricultura incipiente a la desarrollada, un tránsito bastante importante, y justamente aquí van a aparecer ciertas características que hasta hoy en día existen. Se dan los primeros centros de culto, desarrollo de las actividades artesanales. Ojo, la organización social era tornada demasiado compleja en este periodo. Aparecen las primeras ciudades, como hace un momento les decía, y en este contexto surge pues el ayllu, donde ya en las aldeas aparecen las familias. Entonces, ¿cuáles son estos hombres que pertenecen a este periodo? Entendemos aquí. Principales hombres del periodo arcaico tardío superior. Primer hombre, el hombre de la tablada de Lurín, descubierta por Josefina Ramos de Cox, que, jóvenes estudiantes, está ubicado al sur de la región de Lima, ¿no? Este hombre de la tablada de Lurín se considera como el primer poblador sedentario, estable, que ya no se va a trasladarse a otro sitio. Se encontró restos de un niño con ajuar funerario, ¿no? Una evidencia bastante clara en este hombre de la tablada de Lurín. Luego tenemos al hombre de Cerro Paloma, que está descubierto por Federico Engel, ubicado al sur de la región de Lima. Ahí, jóvenes, evidencias, encontramos una arquitectura de piedra y barro, y considerado obviamente como la primera obra arquitectónica del Perú. No conocen todavía aquí la cerámica, ojo, no conocen la cerámica. El hombre, jóvenes estudiantes, tenemos al hombre de Huacaprieta, descubierto por Junius Birt, ubicado en la valle de Chicama, en la región de la Libertad. Aparecen, jóvenes estudiantes, aquí las primeras vasijas, y ya, jóvenes, aparece algo de cerámica. Antes todavía no aparecía, pero aquí aparece, dense cuenta eso, aparecen las primeras vasijas, los mates pirograbados y una textilería bastante rudimentaria. Todavía no había pues una textilería como se dice, no bonito, con dibujos, no había, solo en sus inicios. Aparece, jóvenes estudiantes, aquí otro hombre, el hombre de Cotox. El hombre de Cotox ha sido descubierto por Julio Cetello. Ojo aquí, jóvenes, quizás aquí van a discrepar muchos y quiero poner así categóricamente y claro. Ciertos compendios hablan de que al hombre de Cotox ha descubierto Sechi y Sumi, pero otro compendio solamente habla de Julio Cetello, y quizás van a decir, el profesor está equivocado. Lo puse, jóvenes, aquí en la diapositiva, observan. Quien descubrió primerito al hombre de Cotox ha sido Julio Cetello en el año 1935 y Sechi Sumi en 1960. Y la diferencia no es que uno haya descubierto y el otro, eso hay que tener bastante claro.
Ahora, el nombre de Cotoche está ubicado cerca al río Mito, en la región de Huánuco. Una arquitectura más avanzada, monumental, y la escritura religiosa, una escultura bastante importante, porque ya empiezan a construir sus templos. Por ejemplo, producto de ello tenemos el templo de las manos cruzadas. Así también aparece la cerámica guairajirca, ¿no? Y la religión jóvenes se convierte más institucionalizada y aparece la primera escultura. Escultura ya pues empiezan a hacer algunos trabajos en piedra. Y finalmente, el nombre de Caral. Inclusive ya no se le debe llamar hombre, porque Caral ya es una primera civilización del Perú, es la primera cultura, quien reemplaza a la cultura matriz Chavín, que antes conocíamos como la cultura madre, pero pues después se convierte en Caral, gracias al descubrimiento de Ruth Shadi, que está pues esta cultura en la región de Lima, y considerado, como dije, la primera civilización, donde se ha desarrollado la agricultura, construcción de pirámides truncas y una organización social también compleja. Jóvenes, señoritas, estudiantes, esto es una explicación a grosso modo, y espero pues que a ustedes les guste, jóvenes estudiantes, y hayan entendido esta clase, porque no olvidemos esa diferencia que hemos estado haciendo, porque nos va a servirnos a cada uno en el futuro para poder entender sobre el poblamiento de nuestro territorio nacional. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta una próxima edición.